Así que vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo los domingos acerca de la carta de Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3. Y hoy vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 10 al versículo 18. Vamos a tener la lectura bíblica ahí. Y dice así la palabra: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo pues mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Vamos a orar al Señor para que Dios esté bendiciendo este tiempo. Nuestro amado Dios y Padre que estás en los cielos, nuevamente venimos ante tu presencia para rogar y pedir, Señor, que tú estés bendiciendo este tiempo, Señor, con tu Espíritu Santo pueda iluminar tu verdad en cada corazón, Señor, y podamos examinarnos ante tu palabra. Y, Señor, si tenemos que cambiar, tenemos que confesar algo, si tenemos, Señor, que arreglar algo en nuestra vida, ayúdanos a examinarnos ante tu palabra. Y si rogamos tu bendición, tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos comenzado diciendo que la carta de Primera de Juan el tema de esta carta es la comunión con Dios. Pruebas de una verdadera comunión con Dios. Pruebas de una genuina salvación. Frutos o evidencias de una verdadera conversión. Y Juan entonces comienza, ¿verdad?, a darnos una y otra prueba acerca de lo que es un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Y también, por contraparte, el apóstol Juan da evidencias y pruebas de lo que no es un cristiano, de lo que es un falso cristiano. Y hoy en el mundo, hermanos, es tan difícil, estoy hablando en el mundo, ¿verdad?, que el mundo entienda ¿verdad? A que el mundo hoy pueda definir lo que es un cristiano. Hace unos años atrás leí un librito chiquito que decía, ¿qué es un cristiano? Entonces, ¿verdad? Ese librito decía, ¿verdad? Algunos creen que son cristianos porque nacieron en un país cristiano y eso los diferencia de un país musulmán o budista. Algunos creen que son cristianos porque nacieron en una familia cristiana. Algunos se creen cristianos porque se creen buenas personas o han participado de algún acto religioso, quizás alguna ceremonia, algún rito, algún sacramento, y entonces quizás creen que por eso ya son cristianos. Pero es interesante qué dice Dios, más allá de los pensamientos que uno tenga, las ideas, más importante es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Más importante es lo que Dios dice. Y el apóstol Juan tiene como propósito, indudablemente Dios tiene como propósito usando a Juan, su siervo. Esta carta ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando uno mira en el contexto, porque nosotros vamos versículo a versículo, pero yo no quiero perder el contexto, el pantallazo general de la carta.
y cuando entendemos qué es la comunión y las evidencias de lo que es un verdadero creyente, entonces podíamos definir, por ejemplo, 3 temas centrales de lo que es un verdadero cristiano. Y esto es importante, hermanos, pues si usted tiene dudas, si hay alguien aquí que piense, ¿y qué será un cristiano? ¿Cómo yo puedo conocer un cristiano? ¿Cómo si hay alguien que dice ser cristiano, verdad, yo puedo saber si es cristiano? O si tú te dices ser cristiano, ¿qué tiene que haber en tu vida? Bueno, recuerdan, 1 de Juan capítulo 1, versículo 6, ¿qué decía? Si alguno dice que tiene comunión con él y anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. En primer lugar, un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, confiesa sus pecados, lucha contra el pecado y se aparta del pecado. Es alguien que practica la justicia. Es fundamental. Así comienza la carta de 1 de Juan. Si alguno dice que tiene comunión, o sea, sí, ¿verdad? Pero está viviendo en tinieblas, está cerrado. Estás equivocado. Qué duro, ¿no? En segundo lugar, un cristiano es alguien que obedece a Dios, somete su vida a la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 de Juan 2:4? Si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nuevamente, Juan es drástico, pero mejor dicho, Dios en su palabra está diciendo, si hay alguien que dice ser cristiano, pero es una persona totalmente rebelde a Dios, que no se somete a Dios, no obedece a Dios, entonces esa persona no es cristiano. Un cristiano es alguien que es conocido por seguir a Cristo, obedecer a Cristo, someterse a Cristo. Eso dijo Jesús, ¿recuerda? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero Juan da la tercera descripción de lo que es un verdadero cristiano, y es el amor. Por eso Juan comienza diciendo este versículo, hermanos, que es, nuevamente, Juan es drástico, ¿no? Es tremendo. El versículo 10. Miren lo que dice, en esto se manifiestan, es el tema que estamos hablando, en esto se conocen los hijos de Dios. ¿Y por qué digo que es tremendo? Porque Juan dice, los hijos del diablo. ¡Wow! Acá se diferencian. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermanos, un cristiano se conoce por vivir una vida limpia, por luchar contra el pecado, por practicar la justicia de Dios. Se conoce por obedecer la palabra y se conoce por su amor práctico a Dios y a los demás. 3 frutos, 3 características fundamentales que Juan está exponiendo una y otra vez en esta carta. Juan comienza diciendo en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde la gente clasifica a la gente de muchas formas. Hay muchas clasificaciones. Muchas divisiones. El mundo hoy clasifica a los seres humanos por muchos grupos de acuerdo a la cultura que tú tengas, de acuerdo a tu raza, de acuerdo a tu posición económica, no sé, de acuerdo a tu religión. Entonces el mundo hace tantos grupos, pero Dios clasifica al mundo en 2 grupos, ¿sabían? Hijos de Dios, hijos del diablo. Así nomás, dice Juan. 2 grupos. La pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿A qué grupo perteneces? ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Y hermanos, nunca la palabra de Dios nos da un tercer grupo. No hay un lugar para los indecisos. No hay un lugar para aquellos que están casi convertidos, como dijo, ¿verdad? El rey, creo que fue Agripa, que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, pero no.
ni por poco ni por mucho, pero si tú no realmente estás convertido al Señor, no hay un tercer grupo. Jesucristo habló de 2 caminos, ancho y angosto. Tú vas por uno de ellos, no hay un tercero. Jesucristo habló de 2 puertas, una puerta ancha y una puerta angosta. Jesucristo habló de 2 señores, Cristo o el reino de las tinieblas, Satanás. Cristo habló de 2 destinos, cielo o infierno. Y cada ser humano que muere todos los días, yo no sé si usted escucha el informativo. Yo cuando estoy en casa me gusta escuchar todavía la radio. Hay gente que dice, qué espantoso eso, escuchar las necrológicas, pero yo hasta ahora. Y cada vez que escucho, ¿verdad?, las necrológicas y pienso esto, hermano. Si esa persona murió y no tenía a Cristo, se fue a una condenación. Se fue al infierno. No importa que hubiese sido la persona más potentada, más rica, que hubiese sido un político, que hubiese sido un estadista, que hubiese sido el intendente, el jefe de la policía, no importa quién. Porque para Dios solamente hay 2 grupos, salvos o no salvos. Así que, ¿por qué Juan usa esta expresión tan fuerte? ¿Recuerdan que en el versículo 8 Juan había dicho, el que practica el pecado es del diablo? Pero ahora, en el versículo 10, Juan va más allá. Dice, no solamente es del diablo, sino que es hijo del diablo. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué Juan dice eso? ¿Por qué la palabra de Dios dice eso, hermano? Porque un hijo tiene la naturaleza de un padre. Nosotros, ¿verdad?, los padres transmitimos nuestro ADN, nuestra genética, nuestra naturaleza a nuestros hijos. Y los hijos se parecen en algo a los padres, ¿verdad? Mi hija es la copia mía. Y ustedes saben que no, es la copia de la madre. ¿Pero por qué? Porque es la madre. ¿Me entienden? Entonces, el punto es, hermanos, que los hijos se parecen a los padres. Ahora, el que peca es rebelde ante Dios, se opone a Dios, ofende a Dios. Y esa es la naturaleza del diablo. La naturaleza del diablo es rebelarse contra Dios, es pecar contra Dios, es oponerse a Dios. Por lo tanto, aquel que vive en el pecado y practica el pecado es una persona que se alinea con la voluntad y la naturaleza de Satanás. Y por eso Juan dice esto, ¿no? Hermanos, y esto es tan tremendo, y yo les quiero decir, uno puede ir un poquito más allá. Mientras estudiaba este texto, algunos comentaristas decían, es triste, pero aún en las iglesias de sana doctrina hay hijos de Dios y hijos del diablo. No estoy hablando solamente en el mundo, estoy hablando dentro de la propia iglesia. Y uno dice, usted, pero pastor, mire lo que está diciendo. Bueno, nosotros no podemos empezar ahora a mirarnos a ver quién es hijo del diablo. A ver, aquel. No, eso es Dios. El único que conoce los corazones es Dios. Nosotros no podemos buscar. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dentro de los discípulos de Jesús estaba Judas. ¿Y qué dijo Jesucristo? Judas era del maligno. ¿De quién pertenecía? Del diablo. ¿Quién era Judas? Discípulo de Jesús. Se reunía, se congregaba, hasta tenía un ministerio porque tenía la bolsa de las ofrendas. No sé, ¿verdad? Ahí era uno de ellos. Era uno de ellos. Hermanos, uno puede pensar, pero qué drástico es el apóstol Juan cuando dice hijos del diablo. Pero ¿saben quién también llamó hijos del diablo? El propio Señor Jesucristo. Miren, eso está en Juan capítulo 8, versículo 41. Jesús le está hablando a los fariseos, a los religiosos, falsos creyentes. Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he dicho, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesucristo no andaba con vuelta. Él le dijo a esta gente religiosa, ustedes pertenecen a vuestro padre el diablo. Ahora, hermanos, continuamos. Y volviendo al texto de 1 Juan capítulo 3, verso 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, Juan ahora da la prueba, la evidencia de cómo se diferencian. Aquellos que no obedecen a Dios, que no practican la justicia y que tampoco tienen amor en su vida. No aman a sus hermanos. Hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento y el segundo? ¿Recuerdan? Ahí está. Y el segundo, Mateo 22, versículo 39, el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la razón, hermanos, ¿por qué es que se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? En primer lugar, los hijos de Dios pueden amar. Nosotros podemos amar. Y la razón es porque cuando tú pusiste tu fe en el Señor Jesús y rendiste tu vida a Él, si has creído de corazón, el Señor transformó tu vida. Transformó tu corazón. Y el Señor te ha puesto su Espíritu. ¿Y qué ha hecho el Espíritu Santo en nosotros? ¿Saben lo que dice Romanos 5, versículo 5? Y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Y eso es algo milagroso. Cuando Dios salva a alguien, Dios coloca su amor en esa persona. Y ahora ya no es una persona egoísta, ya no es una persona que vive para sí mismo, ignorando todo el mundo, sino que es una persona que ve con amor a sus hermanos, a su familia, a su prójimo. Empieza a experimentar ese cambio que el Señor hace. Gálatas 5, versículo 22, ¿recuerdan cuál es el fruto del Espíritu? Si alguien tiene el Espíritu de Dios, ¿qué tiene en su vida? Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor. Amor. Es una evidencia de que Dios ha hecho una obra en ti. Amar a su hermano. ¿Saben que la palabra que Dios usa acá para amar es el verbo agapeo? O la palabra ágape. Y en la Escritura hay varios verbos referidos al amor. Por ejemplo, la Escritura menciona el fileo. Fileo es el amor filial, que es el amor de familia, es el amor natural. Luego también nosotros tenemos otro verbo griego para referirse al amor, que es el amor eros. Y este amor, ¿verdad?, es el amor sensual, es una atracción física. El amor que usted ve hoy en día en el mundo, en las películas. Pero luego nosotros tenemos el amor ágape, que es el amor con que Dios nos ama. Y este amor es un amor perfecto, es un amor sacrificial, es un amor que se entrega por los demás, que se da. ¿No dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Hermanos, este amor es alguien que aún ama a aquellos que no son perfectos. Porque el amor del mundo es natural, amar a aquellos que son buenos.
¿verdad? Y son buenos contigo. Pero el amor cristiano, el amor con que Dios nos da, Dios te puede ayudar y hace que tú ames a aquellos aún que no son perfectos y que quizás te han ofendido. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Así que el Señor nos amó siendo pecadores, nos salvó siendo pecadores y nos perdonó siendo rebeldes. Ahí Dios muestra su amor. Tú dirás, ¿cómo Dios me ama? Y te amó cuando tú eras una persona que ofendía a Dios. Pero aún así Dios envió a su Hijo por ti a morir por tus pecados. Y el Señor perdona abundantemente todos nuestros pecados y todavía nos sigue perdonando. Hay una frase que escuché hace poco y decía, nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Y yo le agregaría otra frase, nunca nos parecemos más al diablo que cuando odiamos. ¿Entienden? Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros podamos ver si tenemos ese amor. Volviendo al texto, dice allí en el versículo 10, en esto se manifiestan. Esta palabra viene de la palabra griega phaneros. ¿Qué significa, hermanos? Se manifiestan. Significa, de esta forma salen a la luz. De esta forma se descubren. Se hace notorio. Da la idea de mostrar el fruto. Y eso fue lo que dijo Jesús, ¿recuerdan? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. O sea, la evidencia a quién pertenecemos, de qué naturaleza somos, esa es la idea. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Por contraparte, el que hace justicia y ama a su hermano, es de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Y qué dice Jesús acá? En que van a ir con una Biblia grandota o un crucifijo. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. Vaya, si será importante este fruto en la vida de un cristiano, que el mundo va a percibir que hay algo diferente en nosotros, que Dios ha obrado en nuestra vida, en que hay amor. Es una de las formas más poderosas que tenemos como cristianos, hermanos, de testificarle al mundo. Es mostrarle el amor de Cristo. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Por contraparte, hermano, Santiago, en Santiago capítulo 3, Santiago menciona también este mismo tema. Y Santiago en su carta, en la epístola de Santiago capítulo 3, versículo 13, habla de dos frutos, de dos naturalezas. Y dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis, y esto miren hermano, es tremendo, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago está diciendo en otras palabras, si nosotros vivimos con un corazón lleno de contención, de amargura, de engaño, de celos, de contiendas, de enojo, de envidia, hermanos, la presencia de Dios no está ahí. Lo que está diciendo, hermanos, Santiago, la palabra de Dios dice, esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Dice el verso 16, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Y luego dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago está alineado con lo que está diciendo Juan. Santiago, en otras palabras, se está diciendo, ¿verdad? En esto se manifiestan los que son del Señor y los que no son. El fruto que desciende de lo alto y el fruto que viene del infierno mismo. Entonces, hermanos, es lo que está diciendo. Y hermanos, pensando en esta frase, y si bien esto no está en el tema de lo que estamos tratando, que es el amor a los creyentes como una prueba genuina de la obra de salvación en nuestra vida, pero ¿por qué la palabra de Dios nos manda cuando nosotros como cristianos vamos a pensar en formar nuestro matrimonio, nuestro hogar, aquellos que son solteros? Dios, ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14? No unáis en yugo desigual. ¿Qué significa esto, hermanos? O sea, dice, si te vas a casar, tienes que casarte con un creyente. No te unas en yugo desigual. Pero yo, estudiando esto, leí un comentario y digo, nunca lo había pensado de esta forma. Porque si vos te casás con un hijo o una hija del diablo, vas a tener por suegro al diablo. Imagínate qué suegro vas a tener. Eso, hermanos. Así que Dios nos manda a nosotros como creyentes, ¿verdad?, a formar nuestra familia en Cristo. Versículo 11. Porque este es versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que hemos oído, que nos amemos unos a otros. Hermanos, nuevamente Juan está diciendo y recalcando la importancia en la vida cristiana de amarnos los unos a los otros. De amarnos los unos a los otros. Yo pensaba esto, hermanos, mientras leía esto. A veces hay cristianos que interpretan que la vida cristiana es una relación con Jesús. Y entonces yo, ¿verdad?, una vez vengo a la semana, entro y bueno, saludo a los que de pronto están en el camino, termina la reunión, hasta luego, hermanos. Y bueno, sé que Carlos se llama Carlos porque dicen, Carlos Ore. Sé de Martín porque pasa a dar los anuncios. Sé de... Hermanos, la vida cristiana es una vida de comunión con los hermanos, no solamente con Dios. Porque Dios está diciendo, tú tienes que amar a tus hermanos y una y otra vez. Si yo creo que la vida cristiana es solamente una relación personal con Jesús y el resto no importa, estoy equivocado. No es el plan de Dios para ti. No es lo que enseñan las Escrituras, hermano. No es lo que enseña Jesús. Y tú dirás, pero es que los hermanos son difíciles. Y mírate al espejo. Mírate al espejo. ¿Eres fácil? ¿Eres amoroso? Y si son difíciles, van a ser el medio que Dios va a usar. ¿Saben para qué? Para que seas más igual a Cristo. A veces hay hermanos que Dios los pone para que seamos pacientes. Para que practiquemos el perdón. Para que seamos misericordiosos. Pero Dios, hermanos, nos manda a tener una vida de comunión. Una vida, ¿verdad? Yo no puedo decir que amo a los hermanos si yo no tengo cero contacto con ningún hermano, ni interés tampoco. Entonces, hermanos, eso es lo que está diciendo el versículo 11. Pasamos al versículo 12. Y ahora,
dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín. Y hermanos, el apóstol Juan está haciendo un ejemplo, tomando como un ejemplo uno de los personajes del Antiguo Testamento, de los primeros hombres, hijo de Adán y Eva. ¿Recuerdan? Adán y Eva tuvieron 2 hijos, luego 3 y después tuvieron más hijos, pero, ¿verdad? Caín y Abel. Y entonces sabemos que por el relato de las Escrituras, Caín aborreció a su hermano y Caín mató a Abel. Y lo toma como ejemplo. Todo lo que es un ejemplo opuesto a lo que debe ser un cristiano, a lo que es amar. Ahora uno dice, ¿qué tiene que haber en común Caín? Bueno, miren, Caín aborreció. El diablo aborrece. El mundo aborrece. Estos 3 están alineados. Estos 3 están en líneas, ¿verdad? Y la pregunta que se nos viene a nosotros es, ¿por qué Caín aborreció a Abel? ¿Por qué Caín aborreció a Abel? Bueno, hermano, esto podría ser solamente un tema para un mensaje entero, ¿sabían? Pero voy a abreviar algunas anotaciones. Hermanos, en primer lugar, ¿recuerdan por qué se empezó a enojar Caín con Abel? Porque la ofrenda de Abel, su hermano, fue acepta y la de él, no. Y Caín cuando miró que Dios estaba contento con su hermano y que era más popular y que tenía más éxito y que le estaba yendo mejor que a él, se empezó a enojar. Hermanos, Caín quería competir con Abel. ¿Cuál ofrenda es mejor? A ver, ahora sí, yo con estos zapallos, estas verduras que voy a llevar al Señor, va a ser mejor, le voy a ganar a mi hermano. ¿Saben, hermanos? Ese espíritu está en el mundo. Tristemente se enseña esa competencia y querer ser siempre el mejor que el otro. Y eso lleva a ser egoístas, a ser, ¿verdad?, muchas veces groseros, a pasar por encima de los demás, a lastimar a los demás, a creernos superiores. Hermanos, en el mundo se vive una competencia. Hermanos, eso es triste, pero ese es el espíritu del mundo. Y no debe pasar eso en la iglesia. No estamos para competir. No estamos para decir, yo soy mejor hermano que aquel. Yo predico mejor que aquel otro. Yo canto mejor que aquel otro. Yo soy más querido que aquel otro. No estamos. Y si ese espíritu se ha infiltrado en tu vida, en tu corazón, arrepiéntete, reconócelo, trata de cambiar. En segundo lugar, hermanos, porque Caín sintió celos. Él dijo, a Abel lo quiere el más, es más popular. Tuvo la aprobación, a mí no. Hermanos, qué tremendos son los celos. ¿Sientes tú celo cuando otros son aprobados y tú no? ¿Sientes celo cuando tus hermanos crecen o no sé, ¿verdad? Tienen éxito en su vida espiritual y tú no? Hay tantos ejemplos en la Biblia, hermanos, de cómo los celos destruyeron una vida, familias y aún naciones. Pero, por ejemplo, los hermanos de José sentían celo de José. Los fariseos sentían celo de Jesús y por eso querían matarle. Saúl sintió celos de David. Hermanos, los celos son frutos de la carne y como dice allí justamente Santiago, esa sabiduría es la que desciende de lo que es animal, es animal, diabólica, es terrenal. Dice, si tenemos celo y contención en nuestro corazón. En tercer lugar, hermanos, lo aborreció, no solo por lo que Abel hacía, y esto es importante, sino por lo que era. Sino por lo que era. ¿Y qué era Abel? Abel era un hijo de Dios. Y ya con eso simplemente, hermano, hay algo que nosotros tenemos que saber. Simplemente el hecho que tú te identifiques y seas un hijo de Dios, un cristiano, ya el mundo te va a aborrecer.
Si tú te paras hoy en la sociedad y dices, yo soy, ¿verdad?, una jirafa que está reprimida en este cuerpo de humano. Todos, oh, qué bien. Y te van a tratar como jirafa. Si tú dices, yo soy, ¿verdad?, una mujer reprimida en un cuerpo de hombre. Ah, qué bien. O como un señor que todo el mundo, ¿verdad?, lo aplaude y él dice, yo soy una niña que está de 8 años reprimida en un cuerpo de un señor de 70. Porque es un hombre de 70, pero él se autopercibe una niña de 7 años o 8 años. Y todavía vino una familia y lo adoptó. Y es un señor ahí de trencitas, imagínese, con una pollerita a cuadro, con muñecas y tiene 70 años. Y eso es aplaudible. Pero hermano, si tú ante la sociedad te paras y dices que eres cristiano, ¿sabes lo que vas a lograr? Vas a lograr el rechazo. Tremendo esto. Vas a lograr el rechazo porque solamente por percibir o decir que eres cristiano, que eres un hijo de Dios. ¿Entienden, hermanos? Escuchaba una hermana en Cristo, ¿verdad?, que se estaba viendo con una doctora y la doctora, amable, tremendamente, miren, la trataba, pero cuando se enteró que era cristiana, cambió, horrible, la empezó a tratar. Y resulta que esta doctora practica la masonería, es masona. Sintió un rechazo tremendo. ¿Por qué? Porque su paciente era cristiana, era una hija de Dios. Hermanos, el mundo nos va a aborrecer no por lo que hagamos, sino solamente porque a veces somos cristianos. Aunque tú nunca hayas hecho algo ofensivo o malo, te van a odiar. Eso dijo el Señor Jesús. Me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes también. Inclusive recuerdan, hermanos, el Señor Jesús nos advirtió que aún nos van a aborrecer los de nuestra propia casa. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice, los de vuestra propia casa los van a perseguir. Y eso, hermano, pasa. Cuando alguien se convierte a Cristo de la familia, muchas veces logra la enemistad del resto. Hermanos, nosotros en nuestra familia tenemos personas que nosotros somos totalmente indiferentes a ellos, porque somos cristianos. Se alejaron de nosotros, no tienen comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque un día quizás le hablamos de Cristo o porque somos cristianos. Y por eso sienten un rechazo deliberado. Entonces, hermanos, pero aún quiero decir, ¿verdad? Allí la palabra de Dios nos da una razón. Dice, ¿por qué causa le mató? Porque las obras de su hermano eran malas y las de su hermano justas. O sea, Caín hacía obras malas y Abel hacía obras justas. ¿Saben, hermanos? El mundo se siente acusado al ver una vida limpia y recta. Se siente ofendido. Cuando vos haces las cosas bien en el trabajo, te empiezan a mirar los otros. ¿Y quién es? Este ya es un adulón del jefe. Así es. Si vos, ¿verdad? Si querés, ¿verdad?, hacer las cosas bien en el salón de clase, enseguida te vas a ganar la enemistad del resto. El mundo se siente ofendido y atacado al ver una vida limpia y recta. Les despierta odio. Y les voy a decir así también, aún pasa dentro de la propia iglesia con los falsos cristianos. Cuando miran a aquellos cristianos que son fieles al Señor, dicen, estos son fanáticos. Esto es un hipócrita. Es un hipócrita. Porque está comprometido con el Señor. Y porque es fiel al Señor. ¿Verdad? Y quizás de pronto ponen otros, ¿verdad? Quizás fariseo, es un religioso, y es esto y es lo otro. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Me gusta este versículo porque una vez más Juan afirma que la enseñanza de la salvación
es algo que nosotros podemos tener seguridad. Es algo que nosotros podemos tener certeza, conocimiento. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el versículo 14? Nosotros sabemos. ¿Y qué sabemos? Que hemos pasado de muerte a vida. O sea, la salvación no es un misterio. La salvación no es algo místico, no es algo indescifrable. Es algo que tú puedes saber. Y puedes estar seguro y puedes estar confiado. Porque no, hermanos, es por la gracia de Dios, pero, ¿verdad? Podemos saber como creyentes, porque la salvación es segura. Ahora, ¿cómo sabemos? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Por lo tanto, si tú amas a los hermanos, tienes esa seguridad en tu corazón. Saber a quién perteneces. Saber que Dios ha hecho una obra en tu vida. Y dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué significa esta palabra muerte? ¿Qué significado tiene en las Escrituras? Hermanos, esta palabra es referido al hombre sin Cristo, sin Dios. Significa separado de Dios en esta vida y también en la eternidad. Significa condenado. Significa muerto espiritualmente. Significa sin Dios y sin esperanza. Esa es la condición del hombre. Por supuesto, cuando Cristo viene a tu vida ya no eres un muerto espiritualmente. Ahora Dios te da vida. Y esa fue la experiencia de los creyentes de la iglesia de Éfeso. Recuerdan que el apóstol Pablo les dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estaba hablando en esa condición del hombre, ¿verdad? Que no entiende, que no quiere saber nada con Dios, en la dureza de su pecado. Y la razón, hermano, es porque el hombre cayó en la mentira de la serpiente desde el Edén. Desde el Edén. Dios le dijo, si comes de ese fruto vas a morir. Y dijo, el diablo, no vas a morir. Vas a ser igual a Dios. Por resultado, hermanos, los hombres creen que son sus propios dioses. Y el hombre hoy en día sin Cristo se cree que es su propio Dios. Vive para su propia gloria. Vive para sus propios deseos. Lo único que busca es su propia satisfacción. Lo único que quiere es agradarse a sí mismo, hermanos. Cree que tiene el control de todas las cosas. Cree que él nunca va a rendir cuenta a nadie más que a sí mismo. Inclusive cree que todo lo que tiene es gracias a él. Él se ha puesto en el trono de su vida. Él actúa con orgullo y soberbia ante su Creador. Inclusive cree que están todos mal, menos él. Es un autoidólatra, porque se adora a sí mismo. Y en esa condición, el hombre es incapaz de poder amar a sus semejantes. Es incapaz de poder. Muerte a vida. Hermanos, todos esperan lo inverso. Todos esperan lo inverso, pasar de muerte, de vida a muerte. Los incrédulos, ¿qué esperan? Y sí, están vivos y esperan morir. Pero los cristianos esperamos lo inverso, ahí está. De muerte a vida. Los incrédulos, de vida a muerte. Pero nosotros esperamos pasar de muerte a vida. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Hermanos, recuerdan, Juan está haciendo una referencia a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Jesús dijo en el versículo 21 y 22, oíste fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿verdad?, quedará expuesto al infierno. Yo he escuchado muchas veces esto, hermanos. Yo no maté y yo no robé. Esto lo escucho cuando uno le habla a la gente del Evangelio. Yo nunca maté y yo nunca robé. Pero miren lo que Dios está diciendo. Que si tú en tu corazón odias a alguien, aborreces a alguien, eres un homicida.
Hermano, esto es tremendo. Pero es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Hermanos, porque el pecado se gesta en el corazón. Y que aunque quizás con tus manos tú nunca tomaste un arma, un cuchillo, un revólver y le disparaste a alguien, heriste a alguien, pero capaz que en el corazón tenemos un cementerio de muertos, lleno de cruces, ahí está. Y en vez de tomar el ejemplo de la cruz, le hemos hecho la cruz a tantas personas. Así que pecamos, hermanos, ya cuando aborrecemos. El que aborrece a su hermano es homicida. Eso es practicar el homicidio espiritual. Y luego tenemos el versículo 16 al versículo 18. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. O sea, ¿qué está diciendo Juan en el versículo 16? Juan había tomado como ejemplo a Caín. Y Caín es el ejemplo contrario al amor. Ahora, ¿a quién está tomando como ejemplo? A Jesús. ¿Quién puso su vida por nosotros? Jesús. Y Jesús es el ejemplo opuesto a Caín. Uno de lo que no es el amor, ¿verdad? De alguien que ha identificado con el odio. El otro, un ejemplo de amor. Jesús puso su vida por nosotros. Ahí nosotros tenemos el ejemplo del amor práctico. Y dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pero lo que está diciendo Juan acá es la practicidad. Versículo 17, perdón, me había faltado. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y lo que está diciendo Juan acá, que el amor es práctico. El amor es más que un sentimiento, es una acción. Nosotros podemos ver cómo Dios nos amó a nosotros. Y dice Juan 3:16 nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. Dios suplió. Dios se sacrificó. Dios se puso en nuestro lugar. Fue un amor, ¿verdad? Fue una acción. Fue un amor sacrificial, abnegado, generoso. Él buscó nuestro bien. Él nos perdonó. Es un amor que suple. Es un amor paciente. Y por supuesto, hermanos, el mayor ejemplo de amor es Jesús. Yo no sé, hermano, qué metas tienes en tu vida. Recuerda que la mayor meta de Dios para tu vida, ¿cuál es? Es ser igual a ¿quién? A Cristo. Y si tú quieres ser igual a Cristo, tienes que amar a tus hermanos. Así que proponte como meta crecer en esta área. Y quiero decir, hermanos, todos nosotros no tenemos un amor perfecto. Ni siquiera quien les habla. No, yo no estoy diciendo, hermano, yo tengo... No. Hermanos, como iglesia no tenemos un amor perfecto. Lo tendremos en el cielo. ¿Pero a qué voy? Qué bueno es desafiarnos y decir, Señor, yo quiero mejorar en esta área. Yo quiero demostrar el amor de forma práctica. Yo quiero amar a mis hermanos. Yo quiero crecer a la imagen de Cristo. Así que hoy concluimos y el tiempo se nos fue, pero Juan nos está diciendo, hermanos, esta es una evidencia más. Es un fruto, es un resultado más de aquellos que tienen una genuina y verdadera comunión con Dios. Y es que aman a sus hermanos. Vamos a terminar entonces este tiempo orando al Señor.